Claro que sí, Pombo. Llevamos dos senadores, gobierno y oposición, Partido Verde y Centro Democrático. Centro Democrático, el doctor Ballesteros le da una calificación de 7 al Congreso en este 2020, el doctor Londoño de 5, teniendo un promedio solo con esos dos de 6. ¿Usted cuánto le da de calificación al Congreso de la República este año? Si yo le pregunto. Mire, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, la calificación no depende del gobierno y ahí creo que se equivocó grandemente el representante Ballesteros, que al gobierno, que al Congreso le vaya muy bien o muy mal es culpa exclusiva del Congreso, no del gobierno. Y en ese orden de ideas yo le pondría un 3.5 más o menos, no tanto por el control político que se les impidió, yo creo que en Pero eso tres, pecó la pero Pombo, 3.5 sobre 10, 3, rajadísimo. usted lo super Sí. raja. Sí, lo super rajo, pero permítame si me da 2 minutos, digo por qué. Mire, es que yo creo que la oposición sí tuvo todo el espacio para oponerse y para poner los dedos en la llaga y poner los reflectores donde consideraron. Ese no es el tema. El tema es el que acabó de nombrar el senador Jorge Londoño. Es que nunca hemos vivido tanta hipertrofia normativa como la que se vivió en el año 2020. ¿Por qué? Por cuenta de una pandemia. ¿Y qué sí funcionó bien? Lo que dijo Juan Carlos Esguerra Portocarrero en estos micrófonos en condición de exconstituyente. La constitución política funcionó bien y le da todo ese poder al Ejecutivo para que de manera excepcional y temporal legisle para conjurar la crisis que generó la pandemia. Lo que sí no puede uno entender es cómo esos más de 115 decretos con fuerza de ley quedaron de manera permanente en la legislación permanente sin que el Congreso les haya dado por lo menos el visto bueno político, es decir, la legitimación necesaria para que se conviertan en leyes de la República. Entonces tuvimos un control constitucional muy bueno, todas esas leyes son constitucionales, pero les faltó el piso político de la legitimidad. Para eso se inventó el 215 constitucional y los congresistas se lo pasaron por la faja. Les pareció buenísimo que el presidente de la República de manera excepcional legislara y que esas normas quedaran de manera permanente. Y a mí me parece que eso es negarse sus propias funciones. Valeria, ¿usted cuánto le da de calificación al Congreso de la República en este 2020 si yo le tuviera que preguntar a usted? No, yo le doy 2 de calificación y quiero responderle al doctor Pombo porque él dice que una cosa es el Congreso y otra cosa es el gobierno, el Ejecutivo. Y hay que recordarle a Pombo que en este momento y todo este año el Gobierno Nacional ha tenido mayorías consolidadas en el Congreso de la República y que ha sido de su interés que no le ejerzan un control a ese piso que usted hablaba de que le genera la legitimidad a esos decretos y a esas decisiones que se tomaron. Fue el interés del gobierno que esto ocurriera. Ellos también, dentro de su función, tienen mover la agenda legislativa y si tienen mayorías, pues también fue un fracaso del gobierno todo lo que ocurrió, o no un fracaso, porque ellos al final era que no les ejercieran el control que les tenían que ejercer. Y Camila, calificó tan bajito, ¿por qué? Porque para mí lo más importante era reforma laboral, reforma pensional, reforma a la justicia, a la salud, acuerdo de Escazú, las plataformas digitales, todo lo que era neurálgico, lo que le importan a los ciudadanos de a pie, pues no se tramitó. Tramitaron unas leyes que la verdad son muy pobres, entendiendo el contexto por el que atraviesa el país. Ana Cristina, ¿usted cuánto le da de calificación al Congreso de la República y ya sacamos el promedio de la mesa? Camila, yo le daría 4 y estoy bastante sorprendida con el editorial del periódico El Tiempo, que me parece que fue muy generoso con el Congreso, hablando de que salió fortalecido por haber abierto el camino para el plan de vacunación, para apoyo al turismo, apoyo a la agricultura, emprendedores, pero uno dice, a ver, lo esencial que tenía que hacer el Congreso, que era el control político, eso prácticamente se perdió y fue muy lento en las reacciones. Yo creo que yo le doy 4 y estoy bastante impresionada con ese editorial del Tiempo tan generoso. Oscar, ¿y usted qué calificación le da al Congreso de la República? Usted que ha hecho cubrimiento de 2,5 también, o sea, acá se rajó el Congreso. Sí, yo creo que esta legislatura, esta parte ha sido muy, muy deficiente, no solamente en el tema de las nuevas leyes, de crearlas, de lo que había hablado Valeria, sino el tema del control político. Y me parece que el control político es una de las funciones más valiosas de un Congreso. Y este Congreso, si bien es cierto que hubo varias citaciones a los ministros para hacerle control político, no hubo un solo debate que realmente uno dijera, aquí se lució no solo la oposición, sino que realmente ese debate tuvo feliz término. Creo que es 2,5 y me parece que estoy siendo generoso, Camila. Se califican mucho mejor los congresistas de lo que los califican la ciudadanía. Vámonos a ver qué dicen
los oyentes precisamente sobre la calificación del Congreso este año. Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes. Bueno, Camila, Octavio le da una calificación de 4 sobre 10 al Congreso. Aquí Álvaro nos dice, los grandes congresistas ganan buenos sueldos, mientras que el que trabaja con el sudor de su frente sufre por tener algo en esta vida. El campo, muchos jóvenes, emigración a la ciudad, en fin. Álvaro nos dice lo siguiente, Camila, hay que preguntarle a los congresistas por qué siguieron devengando viáticos. Ligia nos manda el siguiente mensaje, como siempre, trabajan 2 días a la semana, mientras lo que trabajamos desde casa nos tocó día y noche, sábados, domingos, días de fiesta. Valdría la pena saber todo lo que probaron. Amanda nos manda el siguiente mensaje. Lo más lamentable fue que el Congreso no funcionó a carta cabal. El gobierno aprovechó la pandemia para gobernar según sus intereses y conveniencia al estatuto de la oposición. Y Milton nos envía el siguiente mensaje también, Camila. Sí se discutió con objetividad e imparcialidad por qué se dio apoyo a quienes ofrecen menos del 50% de trabajo y se dejó de lado a los que son la masa laboral y quienes están quebrados hoy a la fecha. Son preguntas y comentarios que nos llegan hasta ahora a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Gonzalo, y eso que dicen los oyentes es la mayor preocupación y lo que más nos comentan, y es el tema del sueldo, porque hubo mucha gente que vio afectado su salario por cuenta de la pandemia, incluso muchos colombianos perdieron su empleo y dicen, oiga, pero el Congreso de la República funcionó a media marcha y los congresistas sí siguieron devengando el mismo salario. Creo que ese es un común denominador en todos los comentarios que hemos recibido. Nos acompaña a esta hora el senador de la Colombia Humana de la lista de los decentes, Gustavo Bolívar, también de la oposición, para hacer este balance del Congreso en el 2020. Senador Bolívar, bienvenido. Hola Camila, muy buenas tardes a ti y a tus oyentes. Yo le hago la misma pregunta que le he hecho a sus compañeros del Congreso de la República, y es, ¿qué calificación le da usted al Congreso y a la actividad del legislativo en este 2020? Mira Camila, es que son dos visiones. Si uno lo mira por resultados, digamos la parte cuantitativa, resultó bien porque pues nunca habíamos tenido tanto quórum. Mantuvimos un quórum del 95% casi en todas las sesiones, pero en detrimento ya de la democracia misma, estas sesiones virtuales fueron antidemocráticas. No se podía pedir la palabra, podíamos pasar horas. A mí una vez me tocó varios días esperando hablar. Cuando ya me dieron la palabra ya no, el tema ya no estaba en boga, digamos. Digamos que para el gobierno fue positivo porque pudo consolidar las mayorías al traer hacia sus huestes al cambio radical. Y con esa mayoría, pues primero expidió una cantidad de decretos legislativos, más de 80, no tuvieron casi ninguna resistencia ni debate en el Congreso. O sea que prácticamente el que legisló este año fue el presidente Duque. Se entiende que había una emergencia y que eso le daba facultades, pero el Congreso fue muy pasivo en hacer control legislativo de todos estos decretos. Y ya en el terreno, digamos, de las realizaciones, pues se quedó a mitad de camino la reforma política, la reforma de la justicia. Se sacó el código electoral, a algunos les gusta, a otros no. A mí no me disgusta, digamos, sí hubo cosas que nos perjudican mucho, pero hay otras que también nos benefician en aras de buscar la transparencia del voto en las elecciones de 2022. En fin, es que es como para mí es un resultado agridulce. Unas cosas vienen, otras mal.